El lenguaje en la sociedad urbana. Una ciudad es un lugar de conversación, está erigida y se conserva unida por el lenguaje. Sus habitantes no solo gastan gran parte de sus energías comunicándose, en su conversación siempre reafirman y reforman los conceptos básicos mediante los cuales se define la sociedad urbana. Si se escucha la voz de la ciudad, se oyen referencias constantes a las instituciones, al tiempo y a los lugares, a los modos de movimiento y a los tipos de relación social que son característicos de la vida urbana, lo cual podría escribirse mediante el conocido término de comunidad lingüística. Una ciudad es una comunidad lingüística, pero esta es una etiqueta muy general que podría aplicarse a casi todo argumento humano. Tendríamos que decir lo que significa y qué significado particular se le asigna a tanto que descripción de la sociedad urbana. La comunidad lingüística es una construcción idealizada y en ella se combinan tres conceptos distintos: los de grupo social, red de comunicación y población lingüísticamente homogénea. Cada uno de ellos encierra cierta idea de norma. En ese sentido idealizado, una comunidad lingüística es un grupo de personas que, uno, están ligadas por alguna forma de organización social. 2. Se habla las unas a las otras. 3. Hablan de manera semejante. Los dialectólogos siempre han reconocido que es una construcción idealizada a la que difícilmente se aproximan los grupos humanos reales. Si pensamos en los habitantes de una antigua población europea, probablemente constituyeron una especie de red de comunicación en Levi, Kleinstein o Malgoret. Los extranjeros eran raros, pero sus habitantes difícilmente formaban una sola unidad social, fuera de la definida por el hecho de vivir en la aldea. Y ciertamente no todos hablaban de manera similar, sobre todo si se tiene en cuenta al señor y al cura. Sin embargo, como modelo para lingüistas en un contexto rural, la noción de comunidad lingüística funciona razonablemente. El dialecto de Litví se puede utilizar, y con gusto se utiliza, para referirse a la forma de habla de Litví más claramente diferenciada a aquella que se sitúa con mayor claridad aparte del habla de las poblaciones circunvecinas. En la actualidad, generalmente se encuentra que solo los habitantes más viejos hablan esa variedad. La dialectología rural se apoya y siempre se ha apoyado considerablemente en el habitante más viejo, sin duda, en parte porque había cierta esperanza de que pudiera ser el ideal de informante ingenuo para el lingüista, pero también porque tenía más probabilidades de hablar el dialecto puro de Levi. A ese respecto hay una contradicción evidente. En la historia de las lenguas, como estamos acostumbrados a concebirla, la imagen normal es la divergencia. Los dialectos se apartan más y más con el transcurso del tiempo, pero cuando los dialectos se empezaron a estudiar sistemáticamente, esa tendencia a la divergencia lingüística había sido sustituida en las comunidades rurales por una tendencia a la convergencia. Los hablantes jóvenes ya no tenían como centro la aldea y por eso en su habla se apartaba ya de las formas más claramente diferenciadas del dialecto utilizado en la aldea. No fue sino hasta la década de los 60 cuando se prestó verdadero interés al habla de las ciudades. El desarrollo moderno de la dialectología urbana se debe en gran parte a las innovaciones de un lingüista, William Labov,
que fue el primero en llegar la lingüística a las calles de Nueva York. En realidad, antes que nada, a los grandes almacenes, Labot, 1966. En un contexto urbano, el modelo clásico de comunidad lingüística pronto empieza a desintegrarse. Ya no sirve como forma útil de idealización a la cual vincular los hechos. Labov pronto descubrió que los habitantes de una metrópoli están mucho más unidos por sus actitudes y sus prejuicios lingüísticos, que son asombrosamente conscientes que por sus propios hábitos lingüísticos que son extremadamente variables. El habitante medio de Nueva York o de Chicago, Londres o Frankfurt no solo no hablan como todos los demás habitantes de Nueva York, no solo los habitantes de Nueva York o de Chicago, ni siquiera hablan como él mismo. Puede ser consciente en su juicio sobre los demás. Los sujetos de la voz mostraron una concordancia sorprendente en su evaluación de expresiones grabadas, cuando se les pidió que asignaran al hablante su lugar correspondiente en una escala profesional, pero dista mucho de ser consciente en sus propias prácticas. Más aún, con frecuencia se da cuenta de que no es consciente y se preocupa por ello. Tiene idea de ciertas normas, de las que considera que él se aparta, de modo que hay cierta diferencia entre uno, lo que dice, dos, lo que piensa que dice y tres, lo que piensa que debería decir. La voz incluso llega a idear un índice de seguridad lingüística como medida de grado de desviación de un hablante de sus propias normas aceptadas, tal y como se la imagina. La comunidad lingüística urbana es una unidad heterogénea que releva diversidad no solo entre uno y otro individuo, sino también en un mismo individuo. Eso nos lleva a reconocer que el habla urbana un hecho básico, que el lenguaje en sí es variable, es decir, el sistema lingüístico es un sistema de variación. No podemos describir el habla urbana en términos de alguna norma invariable y de las desviaciones de ella. La variación es intrínseca del sistema. Dicho de otro modo, las normas de habla urbana están hechas de espacios, no de puntos. A decir verdad, muchos lingüistas afirmarían que eso es una verdad general sobre la lengua. Verían a esto no como un sistema invariantes, tal y como el Lego o el filósofo de la lengua suele verla, sino como un sistema con elevado grado de flexibilidad inherente. No hay evidencia de que el hombre de la calle en la ciudad posea un sistema de habla general integrado, el acecho en algún lugar profundo de su conciencia. Antes bien, el hombre urbano común ha interiorizado un patrón extraordinariamente heterogéneo y reacciona ante ello escondiendo unas cuantas variables y asignándoles un valor normativo. La uniformidad, como tal, adopta la forma de un consenso respecto de sus valores. En una estructura social jerárquica como, como la que es característica de nuestra cultura, los valores que se asignan a las variantes lingüísticas son valores sociales y la variación sirve como expresión simbólica de la estructura social. Decir que hay consenso no significa que todo grupo social en la ciudad interprete el valor social de una variante lingüística precisamente de la misma manera. Lo que para un grupo constituye una forma de prestigio por alcanzar cuando menos en contextos sociales especificables, para otro grupo puede ser causa de ridículo y de aversión social, pero en lo esencial no hay diferencia.
Se trata del mismo fenómeno considerado desde otro punto de vista. La variable en cuestión se pone de derive como portadora del significado social. Así, la imagen inmediata del lenguaje en un contexto urbano no es una imagen de variación en el que algunas variables poseen valor social, están certificadas, por así decirlo, como índices sociales y se los toman en cuenta en el aula de la ciudad. Si consideramos el caso más simple, el de una variable que solo posea dos formas o variantes, entonces las variantes constituyen un par constante de un variante alta y un variante baja. En el siguiente par de oraciones, cualquiera de las cuales puede oírse, en Londres hay tres pares de dichas variantes. Saw the man who did it, but I never told anybody. I see the block what done it but I never told nobody. Las variantes son I saw, I seen, man, block, who, what, he, did, he, done, never, anybody, never, nobody. También hay algunas características fonéticas continuas, más que apareadas y que no aparecen en la escritura, los sonidos vocales principalmente de la I y thought, lo mismo que la consonante final. En bots. Cualquier hablante sabe cuáles son las variantes altas y cuáles variantes bajas, en tanto que no hay modo de que sepa un extraño. Si domina ambas, su elección entre ellas se vincula en cierto modo a la situación en uso. Es probable que la forma alta se utilice en contextos de habla ciudad, pero no en las que habla fortuita. Así, al parecer, la variación en el sistema está regulada en cierto modo por el contexto social. Y en cierto modo así es, aunque no de alguna manera determinista, simple. Un hablante puede usar variantes altas en contextos formales y variantes bajas en contextos informales. A esa llamémosla norma congruente, pero también puede usar las formas incongruentes, esto es, fuera de los contextos que las definen como normas. Al hacerlo, el hablante logra un efecto de resalto, un efecto que puede resultar humorístico, sorprendente, burlesco o muchas otras cosas, dependiendo del entorno. El hecho importante es que esa variación tiene significado. El significado de una opción particular en un caso particular es función de todo el complejo de factores del entorno, factores que al considerarse en conjunto define cualquier intercambio de significados en algún nivel, como una realización del sistema social. Posteriormente sugiere que esa es solo la punta del témpano. No solo determina características aisladas de la gramática y la pronunciación son portadoras de valor social. Hay un sentido en que todo el sistema lingüístico posee un valor, aunque se trate de un sentido distinto del que hemos venido considerando y también más profundo. Sin embargo, antes permítaseme volver brevemente al concepto de variación en el sistema lingüístico. Como lo he expresado, el sistema lingüístico es un sistema de variación, pero de variación dentro de ciertos límites. En general, las variaciones de habla urbana son variables de un dialecto particular y en términos objetivos no se hallan muy distintas entre sí. A ese respecto, son distintas los dialectos rurales sobrevivientes. Por ejemplo, en la Gran Bretaña, los dialectos rurales británicos, los pocos que quedan, casi con seguridad difieren entre sí en mayor grado que cualquier
formas de habla urbana, inglesas o norteamericanas, en cuanto a pronunciación, gramática y vocabulario. Este último punto, el de la pronunciación, la gramática y el vocabulario, es una estipulación muy importante a la que volveré posteriormente. Pero hecha esa estipulación, podemos decir que incluso las formas de habla diferenciadas más marcadamente en ciudades norteamericanas, inglesas, australianas o en otras ciudades de habla inglesa. Por ejemplo, el habla de la clase media superior del Medio Oeste por una parte y el llamado inglés negro vernáculo por la otra. No difiere tanto como el habla rural de Yorkshire y el habla rural de Somerset, o incluso como el habla rural de Yorkshire y el habla urbano de Londres. Admitamos, sin embargo, sin ambajes, que se trata de una apreciación basada en impresiones. No podemos medir esas diferencias. Podemos señalar el hecho de que el par de dialectos rurales que acabamos de citar en gran parte resultarían mutuamente ininteligibles. Por desgracia, eso no nos serviría de mucho, porque algunas variedades habla que en términos objetivos no se hallan muy distintas, son consideradas sumamente distintas por sus hablantes, lo cual crea un abismo que se interpreta como una condición de mutua ininteligibilidad, y que así resulta ser. Las apreciaciones de los hablantes sobre cuestiones de esa índole suelen ser sociales más que lingüísticas. No los entendemos. Es una observación acerca de la estructura social y no acerca del sistema lingüístico. Así, si la consideramos como un concepto estrictamente lingüístico, la separación lingüística no es muy útil ni muy confiable. A pesar de lo cual es cierto que, en términos de variación en la lengua considerada en conjunto, los dialectos de la ciudad son variedades confinadas dentro de límites relativamente estrechos. El habla, dialecto y de estándar necesariamente referimos una vez más a la distinción entre dialecto y registro. Un dialecto es cualquier variedad de una lengua que queda definida para referencia del hablante. El dialecto que usted habla es función de lo que usted es. A ese respecto, un dialecto difiere de la otra dimensión de variedad en una lengua, la del registro. Un registro es una variedad definida por referencia al contexto social. Es función de lo que usted hace en el momento. El dialecto es lo que usted habla, el registro es lo que está hablando. Al parecer, es típico de las culturas humanas que un hablante tenga más de un dialecto, y cuando se producen sus comunicaciones de dialectos simbolicen comunicaciones de registro. Un dialecto estándar es aquel a que ha alcanzado una posición distintiva en forma de un consenso que lo reconozca como dialecto al servicio de funciones sociales, que en cierto sentido trasciende al marco de los grupos que hablan ese dialecto, lo cual con frecuencia se vincula a la escritura. En muchas culturas el dialecto estándar se le llama lenguaje literario. Esto es escrito y la educación formal. A causa de su posición especial, por lo general los hablantes se les es difícil reconocer que el dialecto estándar en el fondo es solo un dialecto, como cualquier otro. En los países de habla inglesa, la terminología recibida establece cierto contraste entre estándar o lenguaje estándar y dialecto, concretando de esa manera la posición social distintiva del dialecto estándar al negarse a clasificarlo en absoluto como dialecto. Acerca del dialecto y registro, véase cuadro 1, página 50. Volvamos a los hechos de la variación en el contexto urbano. Típicamente, las diversas subculturas, la clase social,
la generación y algunas cosas se caracterizan por sus pautas de selección dentro del ámbito de la variedad lingüística. Algunas características bastante generales de pronunciación o de gramática llegan a asociarse con un grupo particular de la sociedad, al principio por parte de otros, pero posteriormente quizás también por parte del propio grupo, y por consiguiente a servir como símbolo de ese grupo. Por ejemplo, a un grupo se le puede conocer por pronunciar el sonido y después de una vocal, o por no pronunciarlo o por africar consonantes explosivas iniciales, sordas, como a cup, a flute in the park, o por no africarlas o por carecer de artículo definido, o por el tipo particular de negación que usa, o por el tipo de estructura de oración que prefiere, por ejemplo, be, not, here, int, turn, contra, turn, int, here. Algunas palabras prefiere Algunas palabras particulares también pueden funcionar de ese modo, siempre que sean palabras de frecuencia razonablemente elevada, lo cual no es alusión a la jerga. La jerga está supeditada en mayor medida a una elección consciente y de ese modo con frecuencia es utilizada por personas que deliberadamente adoptan cierta variante de habla con propósitos sociales. Si se llega de fuera, se puede no estar sensibilizado a esas variantes y encontrar difícil creer su fuerza simbólica, pero para el de adentro resulta ridículamente obvias. En principio, un dialecto es simplemente la suma de cualquier serie de variantes que siempre van juntas o cuando menos que van típicamente juntas. En el habla urbana, dichas configuraciones de ningún modo son fijas. No podemos hacer una clasificación clara de dialectos, como un dialecto A que tenga tales y tales características, siempre coexistentes, con un dialecto B que tenga una serie distinta de caracterizaciones, y así sucesivamente. El patrón verdadero es más continuo y más indeterminado. Al mismo tiempo, no todo va con todo lo demás. Habitualmente, para cualquier variable se puede reconocer una escala que va de lo alto a lo bajo. Y hay más probabilidades de que las variantes altas se comproduzcan con las demás variantes altas y de que las variantes bajas se comproduzcan con las demás variantes bajas y no de que se mezclen al azar unas y otras. Por tanto, existen agrupamientos regulares en que se reconoce configuraciones típicas que suelen corresponder a los principales agrupamientos socioeconómicos de la comunidad. Un miembro siempre sabe cuando empieza a hablar con la persona de al lado en el tren, de dónde proviene está, qué educación ha tenido y qué tipo de trabajo desempeña. Todavía sabemos muy poco al respecto, por los procesos mediante los cuales surgiere ese patrón sistemático de variación de los dialectos sociales. Todavía no se puede dar ninguna explicación detallada de las pautas de comunicación interpersonal en los contextos urbanos, pero es obvio que las personas de diferentes clases sociales se hablan las unas a las otras. No hay montaña ni río alguno que los separen, salvo sus antecedentes. Sin embargo, al evolucionar con el transcurso del tiempo, las variables de habla urbana no muestran como en otro tiempo se esperaba que lo hicieran. Tendencia apreciable alguna a convergir. Los cambios se producen, pero no al punto de eliminar las diferencias. En todo caso, la Vogt encuentra que la diversidad aumenta. Hay cierta tendencia a convergir, pero no en el propio lenguaje, sino en las actitudes hacia él. La gente comparte cada vez más la misma evaluación del habla de los demás y de su propia habla. Mi interpretación de las funciones sociales del lenguaje sugiere que esa aparente paradoja de las actitudes crecientemente uniformes a una actuación
cada vez más diversificada. No es en realidad ninguna paradoja, no es tanto la diversidad total la que aumenta, sino más bien el grado de la correlación entre esa diversidad y la estructura de clase social en medida cada vez creciente. El lenguaje funciona como medida de la distancia social. Es probable que algunas de las fuerzas y algunos de los mecanismos de cambio reales deban encontrarse en el grupo de iguales que los niños pequeños. De los tres agentes socializadores primarios, la familia, el grupo de iguales y la escuela, el grupo de iguales es aquel del que menos sabemos por obvias razones, puesto que en él no existen adultos, es una organización de vecindad en que se puede entrelazar muy estrechamente a algunas subculturas, un centro de solidaridad lingüística que identifica muy claramente quién está dentro y quién afuera, y que al mismo tiempo permite el movimiento hacia adentro o hacia afuera, incluso la muy importante función de volver a entrar. También es un centro de innovación lingüística, por ejemplo, el juego de la ruptura vocálica. Parece haber existido en los grupos de iguales que los niños de habla inglesa urbanos desde la Edad Media y sigue existiendo. La ruptura vocálica es lo que hace que el nombre de niña Anne suene como el nombre de un niño, Ian, vinculada a ella. Hay una tendencia general que las vocales inglesas se sigan entre sí en la boca como leche que hierve en una cacerola. Según el vivo símil de Angus McCulloch, esta parece ser fuente posible de los cambios de ese tipo que se producen dentro de un grupo social. Pero sea cual fuese su origen, los dialectos sociales son reconocidos e identificados claramente en la comunidad. Un dialecto social es un dialecto, una configuración de rasgos fonéticos, fonológicos, gramaticales, lexicológicos que está asociado a un grupo social definible de manera más o menos objetiva y que funciona como un símbolo suyo. Dichos grupos llevan típicamente denominaciones populares de tipo socioregional, clase media baja del sur y así sucesivamente. Tales marbetes son populares en el sentido que les corresponde específica y consistentemente, en general. En otro sentido, no son populares. La gente con frecuencia se siente cohibida para utilizarlos. La mayoría de las personas probablemente tengan un dialecto social de uso normal, una forma de habla que en cierto sentido es natural, siempre con la especificación de que ella es posible con variación considerable. Al propio tiempo, puede moverse fuera de ella, como lo hace con frecuencia un individuo en una comunidad de habla urbana. No se encuentra típicamente confinado a una serie de hábitos lingüísticos. Suele poseer una identidad lingüística que no está caracterizada, un ámbito verbal dentro del que cae típicamente su habla. Sin embargo, muy a menudo también posee un ámbito de variación por encima y por debajo de ella, dentro del cual él se mueve libremente, en parte al azar y en parte sistemáticamente. La variación se halla parcialmente bajo regulación consciente y de ese modo un patrón de variantes puede ser utilizado por un hablante, sea cuando sea la situación lo que pide, sea cuando no lo pide y cuando. Por consiguiente, su uso crea la situación. Si se habla típicamente de cierto modo en el grupo de trabajo, entonces esa forma de habla evocará el entorno cuando éste no se halla presente. Lo que constituye de habla evocará el entorno cuando éste no haya presente, lo que constituye la evidencia más importante para decir que la variedad de habla se vincula en primer término a él. De ese modo, la variación dialecta suele desempeñar una función en las competencias lingüísticas,
y en el humor verbal, en el que los hablantes urbanos son típicamente insuperables. El lenguaje se presta al juego y el habla urbana no es la excepción de manera característica. Esta se encuentra asociada a juegos y competencias verbales de todo tipo. En la narración de anécdotas hay un modo común que, como muchos otros, con frecuencia es competitivo. Un narrador listo no solo puede contener anécdotas ricas, sino que también puede contribuir a empobrecer las anécdotas de los demás. El intercambio de insultos en los grupos de iguales de niños y adolescentes es a la vez un caso de juego lingüístico y el aprendizaje de ese juego, que se parece a muchas otras formas de juego por tener ese doble carácter. Pero el juego verbal también se enciende a otras formas más elevadas, que van desde la verificación competitiva hasta los juegos sumamente ritualizados y con frecuencia crueles, como el de la ley, en el sur de Italia que describe Bayan 1958. Los tipos de juego verbal que han recibido mayor atención parecen ser sobre todo actividades masculinas. Sería interesante saber hasta qué punto tiene sus equivalencias entre las mujeres. El juego verbal incluye todos los elementos del sistema lingüístico, desde la rima y el ritmo hasta el vocabulario y la estructura, pero la esencia del juego verbal radica en jugar con los significados, incluso como en los ejemplos citados con anterioridad. El juego de significados, incluso como en los ejemplos, el juego significa que es inherente a la estructura social. La variación en el lenguaje es una de las fuentes principales de material, pero el juego sociolingüístico limitar la pronunciación a la gramática del otro grupo. Ha adoptado al mismo tiempo papeles y actitudes particulares que se crean asociando a ese grupo. Es un poderoso medio de crear estereotipos y de conservar los que ya existen. Al propio tiempo, hay cierto aspecto definido del desarrollo del potencial de juego sociolingüístico, de la variedad lenguaje propia, consciente de que sus formas lingüísticas propias son menospreciables por otros grupos. Un grupo social presionado frecuentemente elabora forma compleja de juego verbal en que su propia habla es la única en evaluarse en elevados niveles. Lo anterior me hace volver a señalar con anterioridad de que hay un sentido en que todo el sistema lingüístico posee un valor. Es algo que deberíamos comprender si tratamos de interpretar la significación de la diversidad lingüística en las sociedades urbanas. Permí- permítanse, permítanse plantear la cuestión de la manera siguiente. Si todos vivimos en la misma ciudad, queremos todos decir las mismas cosas. Obviamente, la respuesta inmediata es que no. Todos reconocemos a nuestros amigos por sus hábitos individuales de significar, tanto como por sus rostros o sus voces, o por su ropa y su manera de andar. Una persona es lo que esa persona significa, pero el individuo no existe fuera de contexto, existe en interacción con los demás. Y el significado es la forma principal que adopta esa interacción. El significado es un acto social y se halla restringido por la estructura social. Nuestros hábitos de significación son aquellos que las personas con las que nos identificamos, de los grupos de referencia primarios que definen nuestro entorno semiótico. Quien quiera que en el transcurso de su propia vida haya conmutado de un grupo social a otro de la misma ciudad, por ejemplo, familia de clase media y grupo de iguales de trabajadora o viceversa, sabe que durante ese proceso ha tenido que aprender a significar cosas distintas, trasladarse de una vecindad
étnica a otra implica considerable readaptación semántica. Lo máximo implica ingresar en el ejército, ir a un tipo de trabajo distinto o ir a la cárcel. ¿Por qué ocurre así? Estamos acostumbrados a pensar en las diferencias dialectales en términos de pronunciación, de morfología o de vocabulario, las series de variables más evidentes que son también las cosas que cambian con mayor rapidez con el transcurso del tiempo. Pero, ¿qué es lo que aparece primero cuando un niño aprende a hablar? Aparecen las características de los límites exteriores del sistema lingüístico. Los dos planos en el que el lenguaje tropieza con otros aspectos de la realidad. Por una parte, los ritmos fundamentales y los patrones de entonación del habla, los resortes de sonido del pecho y en la garganta. Y por la otra, los significados, o mejor dicho, las maneras esenciales de significar, los hábitos de semióticos que van asociados a los diversos contextos de uso del lenguaje. Estos se encuentran profundamente arraigados en nuestra conciencia, persisten a través del tiempo y a través de todos los cambios en los elementos formales del sistema. Esta es la especificación que se hizo anteriormente respecto al tipo de distancia que separa las variedades urbanas del habla de otras variedades. Si existe algún sustrato africano en el inglés negro, y hay buenas razones para pensar que existe, hay probabilidad de que se sitúe, se sitúe tanto en los patrones esenciales de ritmo y de entonación, como en los mecanismos de la corriente respiratoria. Por una parte, las tendencias más profundas de significación, en los patrones semánticos, por la otra, y no en las características fonológicas y morfológicas más obvias que con mayor frecuencia se acuden citar a ese respecto. En el seno de cualquier comunidad pluralista, los diferentes grupos sociales poseen distintos hábitos de significación, distintas orientaciones de codificadoras sociolingüísticas, como la llama Bernays, 1975. Los grupos sociales distintos suelen asociar a tipos de significado distintos a un contexto social determinado. Poseen conceptos distintivos de la estructura semiótica de la situación. Lo que un grupo interpreta como ocasión para hacer una declaración pública de fe privada puede ser considerado por el segundo grupo como un intercambio de observaciones acerca del mundo objetivo, y por un tercer grupo como algo más, por ejemplo, como un juego, la interacción entre generaciones y entre sexos. Está llena de discordancias de ese tipo. No es solo al individuo como individuo al que identificamos mediante su perfil semiótico, es al individuo como miembro de un grupo social. El hablante de la ciudad es interesante solo en aquellos distintos grupos sociales de los que típicamente es miembro en cualquier momento dado. Como los grupos sociales difieren en aquellos que adoptan como modo de significación en cualquier contexto dado, los críticos de significación se cargan de valor social vinculado a sus propios grupos. Esa es la razón por la cual la gente de las ciudades suele tener actitudes sentidas intensamente hacia las variedades lingüísticas de su propio ambiente. Distinguen con cierta fuerza entre una variedad aprobada, la estándar, y las demás variedades no estándar o dialectos, que desaprueba, pero como no puede describir esas variedades de ninguna manera semántica entre la riqueza de rasgos fonológicos y gramaticales no estándar. Escoge algunos que le sirve de foco de actitud y de comentarios sociales explícitos. En Gran Bretaña, como también en la antigua Roma, la supresión de los h's, eliminación de la h en posición inicial, fue resaltada como símbolo de una habla socialmente inaceptable.
En Nueva York es la ausencia de posvocálica y final, la que Gran Bretaña constituye una característica del dialecto estándar. Es no estándar pronunciar la R y hay ciertos rasgos fonológicos y formológicos del inglés negro vinaculado que se escogen y se utilizan para caracterizar esa variedad de inglés. Durante muchas décadas los lingüistas han venido insistiendo y no cabe duda de que insistirán por muchas décadas más en el hecho de que ninguna forma de hablar, ningún dialecto determinado de una lengua es intrínsecamente más digno de respeto que cualquier otro. La diferencia entre dialectos tiene que ver no con la lengua como sistema, sino con la lengua como institucionalmente como un vehículo y como un símbolo de la estructura social. El concepto de lengua estándar es un concepto institucional. Se refiere a la posición de un dialecto particular y a la gama de funciones a las que sirve, no a cualquier elemento intrínsecos en el propio dialecto. ¿Cuál es entonces la fuente de las actitudes asumidas tan a pecho? ¿Por qué tanta gente en la ciudad se muestra tan violenta al condenar lo que considera formas subestándares del habla? La respuesta parece ser que, aunque las actitudes se plantean explícitamente respecto de cuestiones de pronunciación y de formación de palabras accesibles de manera inmediata, lo que realmente provoca la reacción es algo mucho más profundo. La gente reacciona ante el hecho de que otros signifiquen de modo distinto al suyo y se sienten amenazados por ese hecho. No solo se trata de que se tenga aversión a ciertos sonidos, aunque esa sea la forma adoptada superficialmente, sino de sentir apro aprehensión ante ciertas maneras de significación. El problema radica no en un sistema de vocales distintos, sino en un sistema de valores distintos. Si yo objeto los sonidos vocálicos de alguien o a la estructura de sus oraciones, hay probabilidad de que expresen mi objeción estética. Son feos. O pragmáticamente constituyen una barrera para la comunicación, sino que es una parte funciona directamente. Todo como índices de esta estructura social, como la barba y los morbos de vestir, y por otras indirectamente, como parte de la realización de los significados mediante los cuales el hablante representa su identidad subcultural. El lenguaje es solo uno de los modos en que la gente representa los significados inherentes al sistema social. En cierto sentido, estos también están representados, es decir, expresados, por el modo de andar de la gente, la ropa que usa, sus habitantes alimentarios y las demás pautas de comportamiento. En otro sentido, esta representación, es decir, hechos metáforas, por el modo en que la gente clasifica las cosas, por las normas que establece y por otros modos de pensar. El lenguaje representa en uno u otro sentido. Puedo hacerlo porque codifica a uno mismo tiempo. Tanto muestra experiencia de la realidad como muestra relaciones con los demás. El lenguaje media entre nosotros mismos y los dos componentes de nuestros entornos, el entorno natural y el entorno social, y lo que hace de tal manera que cada cual se convierta en metáfora del otro. Cada grupo social desarrolla su propio criterio particular del mundo y de la sociedad, y la existencia de estos modelos distintos competitivos y que antes a empellones entre sí en las ciudades sobrepobladas se siente muy fácilmente como una amenaza al orden social. De ese modo resulta que grandes cantidades de niños de la ciudad aprendan a hablar, es decir, como lo interpretaría yo, aprenden a significar, de forma que resulta incompatible en las formas sociales establecidas, lo cual no importaría
si no fuera por el hecho de que dichas normas se incluyen entre los principios y las prácticas de la educación. El resultado es un grave problema de fracaso educativo o de resistencia a la educación. El problema del fracaso educativo no es un problema lingüístico, sino si por lingüístico queremos decir un problema de dialectos urbanos diferentes, aunque se vea complicado por factores dialectales, especialmente por actitudes entre los dialectos, sino que en el fondo es un problema semiótico, vinculado a las distintas maneras en que hemos construido nuestra realidad social y a los estilos de significación que hemos aprendido a asociar con los diversos aspectos de esta. Mis significados, los recursos semánticos que empleo en un contexto social determinado, quizás no sean los mismos que los suyos, o que sus expectativas acerca de que los medios deberían ser, lo cual puede dar lugar a una pasmosa falta de comunicación entre nosotros. Una ciudad no es una comunidad lingüística, en el sentido clásico, obviamente. No todos sus habitantes se hablan de los unos a los otros, no todos ellos hablan de manera semejante, y más aún no todos significan de manera parecida. Pero una ciudad es un contorno en el que se intercambian significados. Durante ese proceso surgen conflictos simbólicos que no son menos reales que los conflictos por intereses económicos, y son esos conflictos los que contienen el mecanismo del cambio. Para los lingüistas resulta fascinante descubrir que ellos contienen algunos de los mecanismos de cambio lingüístico, de manera que al estudiar esos procesos obtendremos nuevos conocimientos de la historia de la lengua, pero ellos también son fuente de nuevos conocimientos sobre la naturaleza, el cambio cultural, de cambios de la realidad que cada uno de nosotros construye para sí en el transcurso de la interacción con los demás. La imagen del universo del hablante de la ciudad no es, en el caso típico, una imagen de orden y constancia, pero al menos podría poseer, si se le permitiera, una cualidad compensatoria de cierta importancia: el hecho de que muchos grupos de personas distintos hayan contribuido a su formación.